Escribimos textos argumentativos parte 1. Vamos a desarrollar en el área de comunicación. Con la actividad Escribimos textos argumentativos parte 1. Nuestra meta o propósito es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia de respeto al espacio personal. Antes hemos trabajado ya actividades acerca del espacio personal y por eso hoy día vamos a darnos unas interrogantes como, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para eso hemos analizado diferentes actividades, por eso hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto del espacio de los demás. Hoy o ahora nos invita a la elaboración de un texto argumentativo, puede ser una carta, que puede ser personal o público. Entonces nuestro propósito es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Y tenemos algunos acuerdos, que es la escucha activa, un ambiente metódicamente estructurado para el aprendizaje y deleitarse con la actividad. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que es la escritura. Como por ejemplo tenemos aquí, ¿sabías que la primera carta escrita a mano, epístola, fue por Atosa, reina de Persia alrededor de los 500 años antes de Cristo? Y que antes se utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta de las cortezas de estos como lapicero. Luego se crea el papiro y el pergamino. Se usan las tablillas de cera y con el tiempo las hojas de papel que fueron descubiertas por los chinos. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado las cartas escritas a los correos electrónicos. Bien, tenemos la primera carta. Dice Ica, 20 de julio de 2020. Rosita, amiguita, te escribo esta carta y la envío por medio de WhatsApp de mi mamá hacia de tu mami. Qué bonito fue que me llamaras para felicitarme por mi cumpleaños. Tienes mucha razón, las clases por radio y la tele son chéveres, pero extraño estar con todos en el salón, jugar en los recreos y leer en la biblioteca. Al principio no entendía qué era la cuarentena, ni por qué no podía salir a la calle. También me aburría demasiado en casa, como tú te sientes. Pero mi mamá y mi papá me explicaron que cuidar la salud de los demás es importante. Creo que es lo mejor y te voy a explicar mis razones. Te cuento que en mi casa vivimos con mis dos abuelitas y una de ellas tiene problemas de salud en el corazón. Entonces mi mami me dijo que todas nuestras preocupaciones son para cuidar a nosotros mismos y también para cuidar a ellas. Hemos cambiado nuestras costumbres para acomodarnos en casita. Jugamos ludo, monopolio, yo siempre gano, jajaja. Y torneos de ajedrez, todavía debo practicar más. Hasta hacemos ejercicios y bailes en la sala. Mi mami me está enseñando a festejo. En casa no recibimos visitas y tampoco visitamos a otros familiares, porque así evitamos contraer la enfermedad. En cambio, nos llamamos por teléfono durante el fin de semana. Yo quiero mucho a mis abuelitas y por ellas cumpliré la cuarentena. En todos estos meses solo he salido una vez, hace una semana, acompañada de mi papi y usando mascarillas. Solo llegamos hasta el parque que está a 3 cuadras de mi casa y nos quedamos por media hora nada más. Antes de salir, él me explicó que no iba a poder jugar con otros amigos del barrio porque debemos mantener una distancia para cuidarnos. Yo creo que no es buena la idea de llevar pelota porque no puedo compartir con mis vecinos. Así se evita el contagio, ¿no crees? Después del paseo, al llegar a casa, nos cambiamos los zapatos y dejamos en la entrada de la casa. Nos lavamos las manos por 20 segundos y nos sacamos las mascarillas. ¿Y ustedes cómo se están organizando? Cuando mi papá y mi mamá salen a comprar, se cuidan con sus lentes y sus mascarillas. Hasta se consiguieron un protector facial y parecen astronautas.
Ellos están siempre atentos a las noticias y a las recomendaciones de los médicos que informan en la televisión. Me dijeron que esa es otra forma de cuidarse, siempre preguntando a los que saben sobre este tema. Cuando mi mami sale con su uniforme policial, me llena de orgullo porque sé que también está cuidando a otras personas como nos cuida a los que estamos en casa. Finalmente, considero que cuidar nuestra salud y a los demás debe ser una de las cosas más importantes de nuestras vidas. Fue lindo recibir noticias tuyas. Espero que te guste lo que te escribí. Te quiero mucho y te extraño. Pronto nos volveremos a ver. Amigas por siempre. Sonia, tu mejor amiga. Carta 2. Satipo, 20 de julio de 2020. A las autoridades y a los vecinos de Satipo. Tenemos que cuidar el ambiente. Vecinas y vecinos, autoridades de nuestra hermosa provincia, a ustedes les escribo para unirnos en la defensa de nuestros bosques y de la vida silvestre. Por medio de esta carta quiero promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza, con las razones que expondré a continuación. En primer lugar, en Pangoa tenemos muchos bosques donde crece vegetación única de nuestro país. La naturaleza ha sido proveedora de salud desde los tiempos de nuestros abuelos. Las cortezas de nuestros árboles tienen propiedades médicas que sirven para curar enfermedades, las cuales son usadas por nuestra sabiduría tradicional. Pero desde hace un tiempo algunas personas han deforestado nuestra selva y encima han contaminado el ambiente con desechos y petróleo. Es muy triste este nuevo paisaje, sin árboles, sin sonido de animales. Los bosques también son la casa de los animales. Uno de estos es el gallito de las rocas, nuestra ave tradicional. Por otro lado están los monos, choros y los ojos de anteojos, los cuales se encuentran en peligro de extinción. Las sachavacas y los sajinos son otros ejemplos de animales propios de la Amazonía. Muchas de estas especies están siendo depredadas por cazadores furtivos. En la historia peruana, las culturas amazónicas han podido convivir en equilibrio con los animales sin despredarlos. En estos momentos, proteger esta diversidad de especies es nuestra responsabilidad. Además, en nuestra provincia tenemos personas que defienden el ambiente. Incluso algunas ciudadanas han sido reconocidas por organizaciones internacionales por su labor abnegada. Ellas son un ejemplo de que el mundo sí quiere la conservación de la naturaleza y de los saberes ancestrales. Estas personas han participado en las acciones a favor de la conservación del ambiente y de los recursos naturales, como son los bosques de la Amazonía. Ellas necesitan de nuestra ayuda para proteger el gran pulmón del mundo. En conclusión, está en nuestras manos el cuidado y la protección de los bosques. Les ruego que no bajemos los brazos y tomemos conciencia del rol de nuestra naturaleza. Las futuras generaciones lo agradecerán. Atentamente, José Pérez Shimate, estudiante del quinto grado de primaria. Entonces ahora vamos a ver los textos argumentativos, entre los cuales están las cartas argumentativas que tienen como propósito persuadir al lector. Por ese motivo debemos preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? El lenguaje que se ha empleado en la carta es distinto, ya depende a quién está dirigido o destinatario. Por ejemplo, en la carta 1, Sonia escribe a su amiga Rosita, por eso su lenguaje es informal. En cambio, en la carta 2, José Pérez, el estudiante de quinto grado de primaria, le escribe a las autoridades y a los vecinos de Satipo, por eso tiene un lenguaje formal. Tienen una tesis que no siempre está al inicio, puede estar al final, y uno de los argumentativos que ella defiende, que sustenta. Ambos se encuentran en el cuerpo de la carta. Podemos identificarnos preguntándonos por su tesis, qué postura se defiende en la carta, y por sus argumentos, qué ideas u opiniones dan sustento o respaldan a la tesis. Bien, tenemos entonces la carta personal y la carta pública. En la carta personal va dirigido
a alguien específico, ¿no? Puede ser a un familiar, un amigo, una amiga, a quien necesita fundamentarle el por qué debe respetarse su espacio personal. En cambio, la carta pública va dirigido a una comunidad, ¿no? A una escuela familiar, a una región que necesita fundamentar por qué debe respetarse el espacio personal de todas las niñas y todos los niños. Para planificar debemos de tener presente lo siguiente. ¿Para quién escribiré mi carta? ¿A quién o a quiénes estará dirigida? ¿Qué lenguaje voy a emplear? ¿Qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Cada una de ellas, de esos cuadros, deben ser respondidas. Algunas recomendaciones. Lee con atención la información y los apuntes de las clases anteriores sobre la importancia de respetar el espacio personal, las situaciones de riesgo y los derechos de los niños y las niñas. Ten en cuenta las partes de la carta: el lugar, la fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida, la firma y, si fuera necesario, la postdata o la postfirma. Anota las ideas centrales resumidas con relación al propósito de la carta. Por ejemplo, el tema, que es el espacio personal, eso tenemos que tener en cuenta. El problema, quién o quiénes invaden el espacio personal de las niñas y de los niños, cómo se sienten ellas y ellos. La tesis o postura debe estar planteada con claridad. Los argumentos tienen que ser convincentes y responder al motivo de tu carta. Si es una carta personal, ¿no? ¿Por qué debe respetar tu espacio personal? Si es una carta pública, ¿por qué es importante que la sociedad respete los espacios personales de los niños y las niñas? Debes concluir tu carta reiterando la tesis con otras palabras. Por ejemplo, en la carta 1 dice: finalmente considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Para escribir la tesis debes preguntarte: ¿qué postura voy a defender en mi carta? Por ejemplo, en la carta 1, la tesis es la siguiente: cuidar la salud es lo más importante. Para los argumentos debes preguntarte: ¿qué ideas o opiniones sustentarán o respaldarán la tesis de mi carta? Por ejemplo, en la carta 1, estos son los argumentos. La primera: quedarnos en casa para cuidar a otros y cuidarnos a nosotros mismos. La segunda: criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de los niños y los niños. Solo puede salir acompañado o acompañados de una persona adulta usando mascarillas y por un tiempo determinado. Tercera: tenemos que cuidar buscando información de especialistas en salud. Bien, acá tenemos una lista de cotejo para verificar acerca de tu planificación. Por ejemplo, elegiste qué tipo de carta vas a escribir. Escogiste a tu destinatario o tus destinatarios. ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Tienes definida la tesis de la carta? ¿Identificaste las ideas que ayuden a argumentar la tesis de tu carta? Las ideas centrales que colocarás en tu carta velan por el respeto de tu espacio personal o del espacio personal de las niñas y los niños. ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta? Con tu familia, coméntales sobre los tipos de las cartas y cuáles has elegido tú. Reúnete con uno de tus familiares y muéstrale la planificación de tu carta. Explícale el propósito de tu carta. Pregúntale lo siguiente: ¿qué otros sustentos se podrían agregar a mi carta para que justifiquen mi tesis? Analiza su recomendación para mejorar tu planificación. Para reflexionar, te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Logré identificar la tesis y los argumentos de las cartas que leí? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? ¿Qué sabías sobre la planificación de la carta como texto argumentativo? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la estructura de una carta argumentativa? ¿Qué me falta por aprender? Bien, el lema de hoy es: somos el cambio de un nuevo mundo.